¿Qué es la providencia de Dios? Es el conocimiento anticipado, la presciencia eficaz del futuro por parte de Dios. Es la planificación general de la historia del mundo, la naturaleza y la humanidad. La providencia de Dios se refiere a su cuidado y gobierno sobre el universo y todas las cosas en él. Es la forma en que Dios dirige y sustenta su creación, guiando los eventos y las acciones de acuerdo con su propósito y voluntad. La Biblia está llena de ejemplos y enseñanzas sobre la providencia de Dios. Eso es algo que nosotros en la lectura, en cualquiera de las lecturas que hacemos, podemos darnos cuenta. Porque nos habla directamente la Biblia de que Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Dios sostiene y gobierna todo lo creado. La providencia de Dios implica su soberanía, su sabiduría y amor en esa gestión, porque no solo es la providencia de Dios mostrar, ¿no es cierto?, grandes cosas y maravillas que Él es capaz de hacer, de manejar los tiempos, sino que está implícita en su providencia, está implícito el amor que Él muestra a través de las acciones que promueve con su providencia, el amor, la fidelidad, la paciencia del Señor. En Colosenses 1, a partir del versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él creó, dice, todas las cosas, en todos los ámbitos, dice, en los cielos, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo lindo dice que en Él subsisten. Es decir, Dios en su providencia no ha dejado, en su dominio, en su gobierno, no ha dejado de estar al pendiente y a cargo soberanamente de su creación. Y Él tiene un plan trazado que está plagado de su providencia. Por ejemplo, en la naturaleza vemos nosotros la providencia de Dios. Dios muestra su providencia en el sostenimiento de la naturaleza. Si Dios no manejara, dominara y enviara el viento, la lluvia, la nieve, las estaciones del año, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y Él está previniendo las etapas que va desarrollándose para que el ser humano siga estando en esta tierra, en su grande providencia, porque es algo establecido previamente, un conocimiento establecido previamente que lleva implícito su soberanía y muestras de su amor. Y eso nosotros lo vemos.
Él gobierna la naturaleza. Cuando vemos eventos que leemos en la Biblia que han ocurrido desde muchísimo, desde Noé, que el Señor en su presencia vino esta providencia para salvar a quien obedeció y escuchó el mensaje, y aquellos fueron Noé y su familia. Y él proveyó en su providencia todo, una estructura, circunstancias, para que Noé construyera el arca, le dio todo diseñado, las medidas, todo, Dios en su providencia, en su gobierno y en una muestra de amor. Dios sacó a Israel de Egipto y en su providencia abrió el Mar Rojo. En su providencia los alimentó en el desierto. Todo muestra de su poder, de su soberanía, porque Dios no actúa en su providencia tomando acciones sobre la marcha. En su providencia, en su conocimiento preestablecido, lo conoce todo desde antes y está todo organizado porque Dios tiene un plan. Desde que el hombre cayó en Edén, el plan de Dios de convivir con el ser humano, que fue la máxima creación, de disfrutar de su compañía, de esa creación que Él había hecho a su imagen y semejanza. Desde entonces, el propósito de Dios ha sido volver a tener el deseo de su corazón completamente restablecido. Una tierra donde pueda Él convivir con la raza humana, con aquello que Él creó y que fue distorsionado y maleado por el pecado. Dios ha mostrado esa providencia a través de los siglos. Él ha proveyó para que el Jordán se abriera y el pueblo pasara a la tierra prometida. Proveyó el poder y el plan perfecto para que cayeran los muros en Jericó. Proveyó ese plan maravilloso para que el pueblo se acercara en adoración, dándoles un tabernáculo con todos los significados que lo acercaban a relacionarse con Dios. La providencia de Dios ha estado presente y nosotros leemos la palabra del Señor y lo encontramos, pero repetidamente, donde nos hace ver a un Dios que está sentado en su trono, que es soberano y que nada escapa a su gobierno. La providencia de Dios está en la vida de los individuos también, porque, por ejemplo, la Biblia nos narra muchos ejemplos, pero, por ejemplo, José. Cómo Dios en su providencia y en ese plan de formar ese pueblo que le prometió a Abraham, permitió que acciones incluso nada de nobles, acciones de mentes malas, pecadoras, llevaran a José a un lugar donde Dios tenía previsto en su providencia formar a esa nación que le prometió a Abraham. Uno cuando lee lo que le pasó a José encuentra mucha injusticia, mucho dolor, mucho abandono. Pero dentro de todas esas cosas, la providencia de Dios iba adelante porque ya estaba planeado. Dios sabía dónde iba a llevar a José. Los medios por los cuales Dios hace en su providencia que se cumplan sus propósitos son diversos y desconocidos para nosotros. Pero siempre vemos en su palabra que sus propósitos han sido buenos y han sido de victoria. Por eso que nosotros como creyentes podemos vivir confiados en la providencia de Dios, porque Dios nunca deja de estar en dominio y nunca deja de estar de parte de su pueblo,
tratando de llevarnos hasta ese momento donde es una nación completa sobre la cual Él gobernará por la eternidad. El propósito de Dios ha de cumplirse. José pasó muchas adversidades, pero dentro de eso Dios le usó, ¿no es cierto? Y sus familiares llegaron ahí después de un tiempo porque Dios le dio este don de discernir sueños, interpretarlos y de ese modo pasó de ser un empleado a dirigir prácticamente el reino. Faraón le entregó todas las potestades, tuvo dominio sobre toda la nación en el aspecto de decisiones políticas y económicas. Y Dios estaba delante en su providencia, todo lo había previsto para que él fuera victorioso. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia estaba preparando el camino para formar a la nación que le prometió a Abraham y tenía que traer a Jacob y a toda su descendencia a un lugar seguro para formar la nación. Y así fue. Después que José ya estuvo en el poder, su familia entera, 70 personas, llegaron a Egipto bajo condiciones sumamente favorables porque José gobernaba prácticamente. Llegaron a un lugar amplio, con una vegetación y cantidad de agua para criar ganado y vivir tranquilos. Y allí Dios formó su nación, porque cuando salieron de Egipto ya no eran 70, salieron alrededor de 2 millones de personas. Entonces, eh, esa providencia de Dios de tener como todo diseñado en un plan, no ha cambiado y no cambiará. Nosotros seguimos siendo parte de un plan grandioso. A nosotros nos pasa que no vemos el panorama muchas veces y nos encontramos en dificultades, en dudas y a veces hasta en miedos y en amargura, porque suceden cosas que en el minuto no son agradables, porque vemos las cosas a muy corto plazo y desde muy corta distancia. Es como cuando uno tiene una pantalla muy grande, grande, pegada a la nariz y uno no logra ver completo esa pantalla, todo lo que allí hay, ve estrechamente un poquito que da alrededor del ojo, nada más. Pero si nosotros nos alejamos de la pantalla, empezamos a ver todo en panorama. Y en ese panorama general que Dios tiene, todos los días su providencia está actuando, porque Él lo tiene todo diseñado. Entonces, ¿qué trae para el corazón del creyente esto de conocer la providencia de Dios permanente? Trae alivio, descanso, trae paz, seguridad. Porque sea que sea lo que estemos pasando, estamos dentro de ese plan y Dios está actuando de diversas maneras, a veces muy extrañas, pero a nuestro favor. Porque ese propósito de tener la nación, los seres humanos que integrarán esa nación aquí mismo, en esta tierra, pero nueva, donde gobernará el soberano y maravilloso Cristo, nuestro Redentor, ese plan es el plan supremo de Dios. Llevar a cabalidad lo que quiso hacer en la creación en Edén. Entonces, la providencia de Dios tiene que ver con un plan eterno de Dios. Por eso, el hombre neciamente decide ir en contra o ni siquiera se interesa en conocer a veces cuál es este plan de Dios. Y entonces vemos cómo los seres humanos viven tan desprovistos de paz, tan desprovistos de esperanza, porque no están conscientes de qué son parte, quiénes son, porque desconocen a su Hacedor, al que gobierna todo, al que está en conocimiento de todo el futuro. Lo desconocen.
Entonces, en sus vidas solo hay incertidumbre. ¿Cuál entonces debería ser la respuesta, ¿no es cierto?, a la providencia de Dios? Debe ser nuestra confianza, pero también nuestra gratitud, tremenda gratitud, porque en su providencia Él nos ha elegido y estamos en el lugar que estamos los que hemos abierto nuestro corazón, los que el Espíritu Santo nos ha tocado y hemos entendido la necesidad a causa de nuestra condición pecadora que nos aparta de Dios, la necesidad de un Salvador, la necesidad de salvación, la necesidad de reconocer al único Dios verdadero y vivir bajo su amparo, su guianza. Eso es algo que nos trae la certeza, el conocer la providencia de Dios nos trae paz. En Filipenses 4, del 6 adelante dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué dice eso? Porque el ser humano, el cristiano, está consciente que sea lo que fuere que le está sucediendo, es para su bien y por eso agradece al Señor y muchas veces sin entenderlo. Pero uno dice, y el Espíritu Santo le hace sentir, yo estoy aquí, estoy llevando la batuta de esto, lo estoy dirigiendo, no estoy ajeno. Entonces uno sabe que no está solo, no está a la deriva. Hay alguien que está guiándole por un camino que a veces se pone muy estrechito, pero le está guiando por ese camino para que su pie no resbale, no salga del camino, porque eso significa no disfrutar de los beneficios grandes que, por ejemplo, nos dice el salmista. El salmista dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está siempre, el que es dependiente, como al abrigo, es decir, al ladito, para que algo me abrigue, tengo que estar muy cerca. El que habita, el que está siempre al abrigo del Altísimo, cerca, dependiente, bajo su cobertura, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué podrá arrebatarme la felicidad de saber que yo estaré en la culminación de ese plan bendito de Dios, de ser parte de este pueblo que gobernará, que disfrutará de esta tierra nueva? ¿Qué podrá hacerme salir de ahí? No estar bajo la sombra del Altísimo. Ahí perdemos la bendición de la paz, lejos de la sombra del Altísimo. Pero en su providencia el Señor nos invita y nos ha provisto un lugar para estar seguros. La providencia de Dios, hemos visto en la historia de Israel, es tan activa. Por eso leer el Antiguo Testamento, algunas personas les parece aburrido, pero no, cuando uno empieza a estudiarlo es maravilloso ver cómo Dios actúa y conoce el pensamiento de Dios, la manera de que Dios hace las cosas y da una confianza, una seguridad tan grande todo eso. En el Nuevo Testamento vemos la providencia de Dios en el cumplimiento de las profecías y en la venida de Jesucristo, ¿no es cierto?
todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas respecto del Mesías, de la venida del Hijo de Dios, de la venida del Rey que le prometió a David que estaría eternamente en el trono, todas esas profecías las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento, y entonces uno dice, ¿cómo Dios tenía previsto la providencia de Dios? Antes que ocurriera todo, lo tenía todo diseñado, y el Mesías vino. Cristo vino. Se cumplió todo. Por eso la providencia de Dios tiene implícita una sabiduría grandiosa, profunda, que nadie más puede alcanzar, de todos los eventos que han de venir. Dios lo sabe todo, todo. La confianza, ¿no es cierto?, que esto nos provoca, nos trae una alegría grande al corazón. La providencia de Dios nos muestra el cuidado amoroso de Dios sobre su creación y nos invita a confiar en su soberanía y en su voluntad. Él tiene todo dominio, todo planeado, todo encaja en el tiempo, y uno cuando tiene sus años y ha llevado hartos años cerca del Señor, ve como en el tiempo, mirando hacia atrás, cómo Dios ha ido ordenando las cosas, pero no que en el minuto las haya ordenado, no, Él ya lo tenía diseñado así. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo, coheredero, eso quiere decir que vamos a disfrutar de la herencia de Cristo. Y el Dios Padre le dice a Cristo, te daré por herencia las naciones, seremos coherederos. Eso es una seguridad y una alegría en el futuro, una paz de saber para dónde vamos, quiénes somos. Debe provocar una gran, gran alegría en nuestros corazones. Ahora, la más grande providencia de Dios para la raza humana, sin duda, la provisión de la salvación a través de Jesucristo. Él lo tenía todo provisto. Por eso es que habla el Antiguo Testamento tanta profecía respecto de la venida del Mesías. Dios, en su providencia, diseñó la encarnación del Hijo de Dios. ¿En qué mente podría haber habido un plan así y haber tenido la potestad para realizar un plan así? Solamente en Dios, en nadie más. Él proveyó un Salvador a través de la encarnación, hecho único e irrepetible. El Hijo de Dios mismo viniendo a humanarse. Nadie podría haberse imaginado realmente cómo iba a ser la provisión para la venida del Mesías. Israel esperaba un líder cualquiera, humano, pero no podía ser un líder cualquiera, porque la liberación que traería este líder que esperaban no era solamente una liberación política, económica, no, era la liberación de la carga más grande e irreversible que era el pecado. La bendición era tanto más grande y profunda, inimaginablemente más grande de lo que el pueblo judío esperaba. Así que esa provisión de Dios en Cristo Jesús para la redención del ser humano ha sido la providencia más grande. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, esa providencia de Dios en Jesucristo es la muestra perfecta, más grande y maravillosa del amor de Dios, cómo lo manifestó en su providencia. ¿Para qué dio a su Hijo?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Trajo la providencia de la salvación, pero también del perdón de pecados, de la reconciliación y de la vida eterna, el derecho a entrar en la presencia de Dios, porque Cristo pagó por el pecado de todos aquellos que quieran arrepentirse. Eso es algo maravilloso. La muerte expiatoria de Cristo es es la providencia más grandiosa para el ser humano. La crucifixión de Jesús es el punto culminante de la provisión de Dios. A través de su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, ofreciéndonos perdón y reconciliación con Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué provisión y qué previsión más grande en su providencia! Miren, 3 palabras distintas: previsión, provisión, providencia. En su providencia el Señor trajo para nosotros todo lo necesario para que ese mundo en el que Dios quiere reinar con el ser humano sea posible y nosotros logremos ser integrantes, ciudadanos del reino de los cielos, conciudadanos con Cristo. La resurrección de Jesucristo confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, y es la garantía de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Esa providencia de Dios, del plan previsto, diseñado con anticipación, esa providencia a nuestro favor, a nuestro alcance, por medio de la fe del Evangelio, es algo maravilloso que no podemos, mente humana puede medirlo. Lo disfrutamos como entre nieblas, como entre sombra, pero un día, dice la palabra del Señor, que veremos cómo hemos sido vistos y entonces nos daremos cuenta de verdad cómo hemos disfrutado de la providencia de Dios a través de toda nuestra vida, cómo este mundo ha disfrutado de la providencia de Dios. Cada ser humano en alguna medida, cómo la naturaleza ha disfrutado de la providencia de Dios, porque sin su providencia no hay fruto. Él provee para las aves, provee todo para el crecimiento de todo lo verde, la alimentación, el fruto de la tierra. Providencia de Dios establecida por leyes que Él le dejó a esta creación suya. Entonces, es bueno considerar este tema de la providencia de Dios en nuestra vida diaria cuando nos vemos asediados de pronto por tantas exigencias, tantas cosas que hay que cumplir y tantas interrogantes de pronto que sufre el ser humano y aún así el creyente. Tener siempre esa conciencia: estoy bajo la providencia de Dios, mi vida está ordenada, mi vida está diseñada ya por el mejor de los diseñadores, el perfecto diseñador. Está diseñada. Y en los momentos en que yo no entiendo nada, Dios colocará en mí paz y podré hacer realidad lo que la palabra del Señor me ordena. Me dice que espere en silencio a Jehová, porque Él hará. En su mano estoy, en su mano estoy, no importa el porvenir,
En su mano estoy los días que vendrán. Planeados ya están según su voluntad. En su mano estoy. Así es, en su mano está todo creyente que tiene a Cristo en su vida.